una enviada del régimen cubano admite el poco éxito de sus reuniones con altos cargos de Estados Unidos. La subdirectora para Estados Unidos del gobierno cubano, Johanna Tablada, intensifica las acciones para la retirada de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, prioridad absoluta del régimen de La Habana. La funcionaria ha contado al medio estadounidense The Hill que la pasada semana mantuvo varias reuniones con miembros de la administración de Joe Biden, aunque no quiso dar nombres concretos. La funcionaria dice que las relaciones están actualmente estancadas, aunque hay contactos regulares en distintos ámbitos, una versión que también ha mantenido en distintas entrevistas el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, pero lamenta que éstas se limiten a la cooperación fronteriza, el medio ambiente o la cultura, sin adentrarse en lo verdaderamente importante, a su juicio. En mayo de 2023, Joe Biden firmó la orden anual que mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista por tercer año consecutivo. Esta lista es diferente a la de estados que patrocinan el terrorismo, cuya decisión aún está pendiente y que tiene consecuencias más graves que la primera. Según explica el Departamento de Estado, está prohibida la comercialización o el otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios de defensa con los países que están en la lista de estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Mientras, en el caso de los estados patrocinadores del terrorismo, se penaliza a las personas y países que entablen tratos comerciales, se limita la asistencia exterior de Estados Unidos, se prohíben las exportaciones y las ventas en el área de defensa y se establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso. Los esfuerzos del régimen se centran, precisamente por ello, en esta lista. Régimen asegura que apagones afectan servicio de Internet en Cuba. Un funcionario del monopolio de las telecomunicaciones del régimen cubano, Gustavo López Cruz, jefe del departamento comercial en la división territorial de ETEXA en Santi Spíritus, aseguró al diario oficialista Escambray que los apagones estaban afectando la calidad del servicio de Internet y de la telefonía fija en la isla. El déficit significativo en la capacidad de generación tiene un impacto negativo en todos los servicios de telecomunicaciones, con afectaciones a la telefonía básica, en la cobertura celular, en la velocidad de la conexión y en el acceso a Internet, reconoció López Cruz. Según este directivo, todo el equipamiento del sistema de telecomunicaciones funciona con energía eléctrica y cuando esta falta, al no existir las suficientes fuentes de respaldo, comienzan las interrupciones y las afectaciones. López Cruz explicó que los respaldos eléctricos, de baterías o grupos electrógenos de las centrales telefónicas o radiobases, están diseñados para un tiempo limitado, para una afectación breve en torno a las 4 horas. Pero los apagones en la isla ocurren diariamente y siempre por un periodo mayor a las 6 horas. Según el último parte de la empresa eléctrica de Cuba, esta semana seguirán los apagones y las afectaciones en el sector residencial. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación en horario nocturno, con una máxima de afectación en el horario de la noche de 171 megavatios. Actualmente, se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Habana, la unidad 5 de la Central Termoeléctrica Rente, la unidad 5 de 10 de octubre y la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Felten. Mientras, se encuentran en mantenimiento las unidades 5 y 6 de la Central Termoeléctrica Mariel. La prensa oficial cubana señala el deterioro de las vías como un factor importante en los accidentes. El 65% de las carreteras de Ciego de Ávila están en regular o mal estado y no lo dice la prensa independiente, sino el periódico provincial Invasor. No se explica, señala el medio, que el estado de las vías no aparezca en ningún informe como factor causante de accidentes, cuando tantos conductores se han quejado de que, con los baches que maltratan los vehículos y la mala iluminación de las calles en horario nocturno, es necesario tener el doble de cuidado. El diario también cuestionó las funciones de prevención de accidentes de las autoridades de tránsito avileñas en una de las provincias con mayor accidentalidad del país. Otro asunto sobre el cual reflexionar es qué tan eficaces y sostenidas resultan las medidas tomadas por las autoridades. Por ejemplo, agosto mostró un escenario más favorable que los meses anteriores, sin accidentes relacionados con peatones, consumo de bebidas alcohólicas o hechos cercanos a playas y centros recreativos. La Comisión Provincial de Seguridad Vial lo atribuye a las medidas adoptadas. Entonces, si más rigor es sinónimo de menos accidentes, ¿por qué no se mantiene ese control estricto durante todo el año? ¿Por qué este no se implementó antes de la etapa veraniega? Otros muchos siniestros han ocurrido en las zonas montañosas de las provincias orientales, donde los caminos son muy empinados y estrechos, sin iluminación, barandas para evitar la caída de los vehículos o mallas que retengan los frecuentes desprendimientos de tierra.
También han sido comunes los accidentes que involucran camiones de carga modificados para el traslado de pasajeros, algunos de ellos estatales, y que, debido casi siempre a la sobreexplotación del vehículo y el precario mantenimiento, han provocado la muerte de varias personas este año. No sabe a café ni huele a café. Poco ha durado el alivio en los hogares de Santi Spíritus ante la noticia de que el café del mercado racionado, que no llegaba a las bodegas hacía meses, finalmente ha comenzado a distribuirse. En un sobre sin etiqueta y con los bordes cerrados burdamente, el producto que ha arribado este octubre a los comercios estatales dista mucho de poder llamarse café. Granuloso, de sabor diferente y escaso aroma, hace un sedimento en la taza que parece fango de río, se queja Liz Marie, una espirituana de 32 años que se cuenta entre los miles de clientes frustrados. Una vecina me avisó y fue corriendo para la casilla bodega del racionamiento, pero nada más ver el color del polvo me dio mala espina, cuenta a este diario. Se veía muy negro, como si estuviera requemado, pero cuando abrí el paquete fue que me di cuenta de que no olía a nada, si acaso cierto tufo a corteza quemada, describe. El desencanto mayor vino con la primera colada. Mi abuela estaba loca por tomarse un buchito y cuando se lo di enseguida soltó que eso no sabe a café ni huele a café. Las quejas señalan a la torrefactora de Cabaiguán, que recientemente reinició su producción luego de haber detenido las labores en junio pasado. Que le están añadiendo al café carbón, leña seca, cáscara de coco quemada, escribe Luis Ernesto, otro vecino de Kilo 12, en el hilo de WhatsApp. Esto nos pasa porque no nos respetan, le responde una de las integrantes del grupo. Un anuncio de venta se alterna con los mensajes: tengo café La Llave y Bustelo, café de verdad y con servicio a domicilio. Nada que ver con el invento ese que no tiene ni nombre, subraya el comerciante que pesca clientes en las aguas revueltas del malestar. Crisis deportiva: Cuba asistirá a los Panamericanos de Chile con menos atletas que en Lima. Cuba asistirá a los 19º Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, que comienzan este 20 de octubre, con 365 atletas, casi un centenar menos que en la LID de Lima 2019, cuando llevaron a 420 deportistas. Según un reporte del diario deportivo del régimen JIT, la isla registró a 365 atletas para participar en 38 de las 60 disciplinas deportivas que se disputarán en estos Juegos. José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del INDER y subjefe de misión, agregó que los deportistas cubanos competirán en 227 de las 425 pruebas que conforman el programa. Hoy, según esta información, debe arribar a suelo chileno el primer grupo de la delegación cubana, con los equipos de boxeo y béisbol, que son los primeros deportes en competir en estos Panamericanos. Estos Juegos, en la capital chilena, otorgarán boletos directos en 18 deportes a la cita olímpica de París 2024 y otros 11 ofrecerán puntos y marcas para los rankings. En los pasados Juegos Panamericanos, de Lima 2019, Cuba terminó en el quinto puesto del medallero por naciones, con 33 doradas, 27 segundos lugares y 38 terceros. En esa lid tuvo una peor presencia que en los Juegos anteriores en Toronto. Menos de 150.000 turistas en Cuba en el peor septiembre sin contar la pandemia. Aún no han trascendido los datos completos del turismo correspondientes al mes de septiembre, pero gracias a una nota publicada en Prensa Latina se ha conocido el enésimo fracaso del sector en la isla, que el pasado mes apenas pudo sumar 147.380 viajeros internacionales. Es el peor dato en lo que va de año, menos aún que en junio, cuando la cifra ascendió a 154.590. La agencia estatal difundió una nota en la que celebra la buena marcha del turismo canadiense. En ella, el profesor e investigador José Luis Perelló adelanta que Cuba recibió 709.556 turistas canadienses, casi el 40% del total de 1.813.972 visitantes. Hasta agosto, con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, a la isla habían llegado 1.666.592 viajeros internacionales, de los que 177.306 correspondían a ese mes. Según la información de Prensa Latina, entre enero y septiembre hubo 4.195 vuelos con 808.028 asientos a la venta para volar a Cuba entre las compañías Air Canada, Air Transat, Sunwing, WestJet y Swoop. Las autoridades siguen sin fijar un nuevo objetivo de turistas para este año, más de 2 meses después de admitir que los 2.5 millones planificados no se alcanzarán. Trae tu luz, la fábrica de arte cubano se rebela contra los recortes eléctricos del gobierno. La fábrica de arte cubano se ha rebelado contra la decisión del Ministerio de Energía y Minas y el de Cultura. Ante la escasez de electricidad, el gobierno le impone un plan energético que, en la práctica, supone cerrar sus puertas, pero el centro cultural se niega y pide a sus fieles que aporten su propia luz para apoyarlos.
Nuestro compromiso social y cultural nos motiva a reinventar la estructura de funcionamiento de la institución para evitar el cierre de FAC hasta nuevo aviso. Por tal razón anunciamos que Fábrica de Arte Cubano mantendrá abiertas sus puertas, buscando soluciones creativas que no afecten el sistema energético nacional, explicó este centro en un comunicado difundido en redes sociales. Firmado por su fundador y el resto del equipo, el músico X Alfonso y la llamada Facin Band, el texto explica que reabrió el pasado 5 de octubre tras un mes de cierre habitual con una asignación que reduce en un 80% su consumo regular. La consecuencia sería, por ello, tener que abrir 2 días al mes, en vez de los 16 que lo hace de jueves a domingo. Estamos conscientes de la situación energética que atraviesa Cuba y en consecuencia nos hemos acogido a los planes de ahorro establecidos para el sector estatal, limitando al máximo el consumo en oficinas y otros espacios de Fábrica de Arte Cubana, para contribuir al uso racional de los recursos energéticos del país, explican. Otros comentaristas creen que esta noticia asoma ya al borde del precipicio e ironizan con la situación. Ya apagaron la FAC, avísenle al que apaga el morro, lamenta uno, mientras otro le responde, al ritmo que vamos no va a hacer falta apagar el morro porque no va a tener corriente. En una ciudad con una vida nocturna cada vez más apocada por los problemas energéticos, el éxodo de artistas y el deterioro de los locales de entretenimiento, la FAC se erige como una de las pocas opciones para los más jóvenes. La diversidad de su cartelera, los numerosos espacios que la componen y su ubicación atraen a un público heterogéneo y hambriento de ofertas culturales. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.